Hola amigos de YouTube, volviendo a la programación en Java, donde hablamos algo de los objetos que derivan de una clase, como acá, por ejemplo, vaca, perro, derivan de la clase mamífero, que a su vez esa clase es una extensión de la clase animal, es decir, hereda mamífero de la clase animal. O por ejemplo la clase reptiles, que también es una extensión de la clase animal. Es decir, que sea una extensión significa que va a poder usar algunas de las definiciones que están en la clase animal, con los métodos de la clase animal. Bueno, lo primero que tenemos que hacer era definir nuestro objeto, decirle qué tipo de objeto es, por ejemplo mamífero, vaca, y después crear ese objeto. Vaca es un nuevo mamífero. Eso es vaca. Yo podría crear otro que defino como perro, que también es mamífero, y le pongo que es lo instancio nuevo mamífero. Y así con tortuguitas. Bueno, acá lo que quiero mostrarles, no voy a poner esto todavía porque en realidad esto que vamos a presentar hoy es con respecto a lo que es público, protegido y privado, en particular con las variables. Y también nos vamos a meter con los constructores de las clases, ¿sí? Los constructores de las clases, recuerden que son cuando tienen la definición de clase, inmediatamente después, sin la palabra clases, se define el constructor, que me va a decir si espera, por ejemplo, un string de entrada, si espera un entero o si no espera nada. Ese es el objetivo de hoy. ¿Por qué estoy mencionando el tema de tipos de variables, por ejemplo? Yo acá usé la variable nombre y no le puse nada, si era privada, si era pública o si era protegida. Cuando uno no pone nada en la variable, en la definición, Java toma que esa variable es pública. Lo que se hace en los métodos, en las clases, normalmente se trabaja con las variables privadas. De esta forma no se interfiere una clase con otra o no te pueden robar información de una clase. Entonces yo le pondría private acá. Ahora, ese private que le pongo acá a la variable nombre significa que nombre solamente va a poder ser usada por la clase animal. No va a poder ser usada por las clases que derivan de animal. Por ejemplo, acá que yo hacía un llamado a la variable nombre, no va a poder ser usado más porque ahora eso que yo decía que era nombre y venía del anterior, al ser privada no lo deriva en las clases hijas. Lo ven clarito, ¿no? Ahora, si yo quisiera que de esta clase a sus hijas derive esa variable, en vez de poner private, pongo que es protegida, protected, ¿sí? De esta manera, esta variable también va a poder ser usada por las clases hijas, no así por otras clases que no tengan nada que ver con mamíferos, reptiles o animales. Por otro lado, cuando estamos en la clase lanzadora, yo por ejemplo le puse en la clase mamífero, que es perro, ahora el nombre es protegido, pero todavía tengo acceso a ese nombre. No así si yo a este nombre le pusiera que es privado. Es decir, ese acceso solamente estaría para las clases hijas si fuera
protected o público. No así para cuando es privado, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre el tipo de variable, si es privada, si es pública o si es protegida. Como les digo, en las clases lo que se busca es definir variables que sean privadas a la clase, que no salgan de la clase, que no se las pueda determinar desde otro lugar. Ok, ¿cómo accedo yo a entonces esa variable nombre? Y bueno, hay distintas formas. Quizás lo que podemos hacer es definirlo en el constructor, ¿sí? Es decir, que cuando uno llama nombre del animal, más que nombre del animal, nombre individuo, ¿sí? Podemos definirlo que cuando llamamos a esto, desde el constructor ingresamos el nombre del individuo. Entonces el nombre de la clase, que sería de esto, sería igual a ese nombre que estamos ingresando, ¿sí? Nombre individuo. Ok. Ahora, yo acá le estoy diciendo que esta clase entra con un valor. Como yo le digo que esta clase entra con un valor, las hijas lo mínimo que tienen que hacer es por ahora lo podemos definir acá, por ejemplo, private string nombre, y ya me va a dejar de dar error, pero miren que este nombre no tiene nada que ver con este nombre, ¿sí? Porque son privados. Por otro lado, acá me dice que requiere un string y encuentran sin argumentos, porque yo estoy derivando de una clase animal en la que tenía un constructor explícito. Entonces yo lo que tengo que hacer es, en esta clase hija, definir ese constructor explícito que sea igual o que agregue algunos datos más, pero por lo menos que sea igual. Si yo a este constructor lo dejo en vacío, digamos, es como que en las hijas por default me está tomando el vacío y es una cadena de vacío. Pero si yo ya le dije que esto tiene un constructor la madre, la hija me lo va a tener que respetar. Por lo menos a ese. Por lo menos a ese. Puede agregar más cosas o puede no agregar más cosas. Supongamos que el constructor entonces mantiene solamente el de la clase madre. Entonces lo que podemos hacer es definir el constructor en esas condiciones, mamífero, y el constructor, lo que vamos a hacer cuando se mantiene el de la clase madre, se le coloca la palabra clave Zapper, que es de la clase superior, y se mantiene el mismo formato y el mismo nombre que en la clase superior con la que entraba. Entonces, si yo voy a dejar solamente eso como constructor, yo acá Zapper como primera sentencia, nombre individuo, ¿sí? Y ya con esto, digamos que no agrego nada, ningún dato a esta clase, ¿sí? Ahora, si yo pusiera acá nombre, esto hace referencia a esta variable, ¿cierto? Probemos a ver cómo se manifiesta este ejemplo si yo
creo un individuo que es mamífero y que ahora ya le tengo que ingresar un nombre porque lo he definido así: la vaca Florencia, el perro Jacinto. A ver qué es lo que me hace, ¿sí? Bueno, en principio me da un error, porque en reptiles ahora este nombre no les gusta, porque tampoco estoy respetando en reptiles, como extiende animal, por ejemplo, el nombre con lo que lo construía. Entonces lo que tengo que hacer es, también en reptiles, hacer el constructor de reptiles. Y lo primero que tengo que hacer es, como animal tenía un constructor, tengo que respetar el constructor de animal. String, nombre individuo, y adentro especificarle que viene de la clase superior eso que llamo nombre individuo. Bueno, acá la variable, si bien viene de la Zapper, tiene acceso privado, entonces yo no puedo acceder a ese nombre, ¿sí? Yo podría acceder a ese nombre de la Zapper en la medida en que eso sea público. Si esto es público, yo podría acceder. Al ser privado no estaba pudiendo acceder, ¿sí? Bueno, veamos qué es lo que hace, ¿sí? Entonces, bueno, acá no voy a ver qué es lo que hace porque en realidad no estoy viendo lo que hace. Me faltó definir el nombre de la tortuguita. Hombre, si ahora le digo que el constructor está con una entrada, se la tengo que especificar. Y acá me faltó porque yo lo cambié. En reptiles, en la clase de reptiles, le puse un constructor. Y ese constructor es nombre, ¿sí? Que me lo lleva a la clase animal. Ok. Bueno. Entonces acá le podemos poner Manuelita, ¿sí? La tortuga Manuelita. Ok. Corremos, esperemos que ya no dé más error. El animal tipo mamífero se llama null. Null es null. Y el tipo este animal del tipo mamífero, del tipo perro, se llama null también. Este animal es un reptil que se llama Juanita. Bien, Juanita nos salvó la papa, la única, porque los otros pusieron null. ¿Qué significa ese null? Nosotros hemos llamado una vaca que se llama Florencia. Después le cambié el nombre a Florencia, una vaquita, y a perro, imprimir perro, se llama el nombre que le puse Jacinto, pero no me lo está poniendo. ¿Por qué me lo corta en algún momento? Vamos a tener que volver a la definición de mamífero, ¿sí? Acá definimos otro nombre privado en esta clase, mientras que en animal lo hicimos público para que los pobres reptiles los puedan llamar. Entonces, si yo acá, cuando quiero que ese nombre venga de la clase madre, yo le pongo Zapper o super, y lo que va a hacer es llamarme al nombre que está definido en la clase madre, no a este nombre que estoy definiendo acá. Ok, entonces acá este animal del tipo mamífero se llama vaquita, este animal del tipo mamífero del tipo perro se llama Jacinto, y este animal es un reptil que se llama Juanita. Ok, ¿por qué? Porque mamífero derivaba de animal, y cuando
en mi constructor de animal le puse que ponga el nombre del individuo, ya definí la variable nombre, que después cuando voy a imprimir usando el método superpuesto de imprimir, le pongo el nombre que tenía en la superclase. Si yo no le pongo el zapper que me hace referencia a la superclase, si no le dejo this o nada, digamos, en ese caso me pone el nombre que está definido acá, pero el nombre que está definido acá no existe. Entonces, por eso es que me trae ese tipo de problema, ¿sí? Es decir, lo podría redefinir al nombre, que sea también el dis de acá igual al nombre que estoy ingresando. ¿Sí? Si se le hace mucho matete esto, bueno, no importa. Se llama Florencia, se llama Jacinto y se llama Juanita. Es decir, no me ha cambiado nada. Pero ojo, acá estoy trabajando con una variable local de la clase, se me va. Mientras que acá estoy trabajando con una variable pública llamada nombre. Si yo a esta ahora le llamo que es privada y esta variable nombre solamente vale para esta clase, como yo ahora lo rescato al nombre de esta clase como el nombre del individuo, que también es el que va a ir para acá, entonces no debería haber problema. Excepto que ahora, cuando yo quiero llamar a la superclase variable nombre, como es privado de esa clase solamente, ahora me pone error. Si yo acá pusiera this o no le pongo nada, va a tomar el nombre de esta clase mamífero, ¿sí? Que va a coincidir con el otro, porque en realidad yo lo que estoy haciendo es ahora, cuando lo ingreso con el constructor, no solo mandarlo a la clase padre o madre, sino que también lo rescato en la misma variable con el mismo nombre para usarlo acá. Veamos a ver qué sale. Me da el error reptiles. ¿Por qué me da el error reptiles? Porque le estoy haciendo referencia a la superclase, es decir, a la clase padre o madre, cuando yo dije ahí que es privado. Si lo quiero rescatar acá, yo lo que puedo es definir de vuelta en esta clase reptiles una variable que sea privada, private, a esta nombre, a esta clase, y que me rescate private string y que me rescate también el nombre. Pero tengan en cuenta que a pesar de tener el mismo nombre, son variables distintas, ¿sí? Yo acá lo que estoy haciendo es rescatando en esta variable nombre, que coincidentemente se llama igual a la variable nombre de la superclase, cuando hago el constructor. Como yo el constructor en la clase base o en la clase padre lo he definido que me ingrese como string el nombre del individuo, entonces en las clases hija, en una de las opciones al menos tengo que tener esa posibilidad. Yo podría, por ejemplo, también en la clase reptil, cuando hago el constructor, que tenga la posibilidad de definir lo que hace la clase padre y alguna cosita más. Por ejemplo, que me ingrese también la edad o la longitud. Float longitud. Longitud. ¿Y qué es la longitud? No sé, qué sé yo, la longitud del bicho, ¿sí? Fíjense que acá estoy usando polimorfismo
y me lo toma así, yo no podría poner, por ejemplo, float solo, porque en ese caso me está faltando la definición de lo que era la clase padre. Entonces yo por lo menos tengo que definir lo que ya estaba definido en el constructor de la clase padre o base y después agregarle otras cuestiones de entrada. Entonces, por ejemplo, puedo definir acá, siempre conviene definir lo que son, siempre conviene definir long1 por si acaso, siempre conviene definir las variables de una clase como privadas, porque de esa manera no se mezclan entre clase hija, clase madre, otras clases. Entonces, esas variables son de la clase y nada más. Acá, por ejemplo, mi long1 la hago igual a longitud, ¿sí? Y puedo llamar un método que se llame o que imprima void imprimir longitud reptil. ¿Y qué les parece que puede hacer este método? Y bueno, que me imprima system out print ln, le vamos a poner la longitud ¿de qué? De Pepita, de Josefita, del nombre, más es de y acá le ponemos la variable long1, ¿sí? Que es local de este método. Podría ponerle this o no ponerle this porque es exactamente lo mismo. Probemos a ver si le pongo, si cuando tortuga manualita me lo toma bien, yo podría poner, como hay dos tipos de constructores, en vez de tortuguita, tortugón, reptiles, tengo que definir como reptiles a tortugón, ¿sí? Entonces acá ya no es manualita, sino es bonete, se llama mi tortugón, y mide, no sé, 13.3, ¿sí? Y f de float. ¿Qué es lo que me está esperando el constructor, el segundo constructor que estoy llamando, creando para tortugón? Acuérdense, esto es polimorfismo de sobrecarga, es decir, con la misma clase yo puedo darle distintos ingresos, con más datos, con menos datos a este proyecto. Tortugón, ¿qué le pasa a tortugón que no funciona? ¿Sí? Este animal del tipo mamífero se llama Florencia, ¿sí? ¿Dónde está Florencia? Uy, se me ha perdido Florencia, acá está. Florencia es mamífero que derivaba de animal, etc. Después el otro dice, quiero ver el de tortugón. Tortugón es un nuevo coso, pero acá no puse que imprima nada de tortugón, ¿sí? Es decir, si yo quiero usar, por ejemplo, esto, tendría que llamar el método de tortugón, ¿sí? Vamos a ver el método de tortugón. Tortugón. Punto. ¿Qué métodos tiene? Dar nombre, ya tiene. Imprimir longitud del reptil. Ahí está. Bueno, veamos si ahora me imprime la longitud del reptil.
de Tortugón. Ok, la longitud de Bonete es de 13.3. ¿Y quién era Bonete? Para los que no se acuerden, era el Tortugón, que no solo tenía un nombre, sino también le dije que me ingrese una longitud. Recuerden, cuando trabajen en una clase, lo que se espera es que las variables que trabajamos en la clase sean del tipo privada. Ahora, cuando la variable es privada, solamente vale para esa clase. Si es pública, no solo la ve las clases hijas que heredan alguna que son extensión de esa superclase, sino la podría ver cualquier clase que no esté absolutamente relacionada con eso. Es decir, la variable pasa a ser pública, la ve cualquiera, ¿sí? Ahora, cuando estamos hablando de protegida, lo que hace es proteger solamente para que las clases asociadas a este paquete puedan ver esa variable, ¿sí? Mientras que si es privada, solamente la ve la clase y evitamos muchos problemas. Como dijimos, digamos acá lanzamos del tipo mamífero a vaca, a perro, del tipo reptiles a tortuguita, tortugón. Y luego hacemos una instancia de eso, es decir, creamos en realidad nuestro objeto. Acá es donde estamos creando nuestro objeto. Vaca es new, acá es nuevo mamífero, ¿sí? Acá le estoy diciendo que vaca es un nuevo mamífero y ahí ya le estoy definiendo los datos que espera el constructor, que pueden ser, como vimos acá en el caso de mamíferos, uno solo, o pueden ser, como en el caso de tortuguita o tortugón, un string y un float, ¿sí? Eso ya lo van definiendo en cada una de las clases. Bueno, espero que no se haya complicado demasiado esto. Digamos, estas son las claves para después seguir armando clases, subclases y trabajar con distintos objetos, como para ir develando el secreto de lo que es la programación orientada a objetos desde el comienzo. Parece chocante y engorroso, sin embargo, son así las normas que en Java se impone al tema de la creación de objetos padres y de objetos hijos. En otros lenguajes hay algunas diferencias con respecto a los objetos hijos y cómo son tratados. En Java particularmente, bien o mal, es así. Lo que hay que conocer es cómo opera este lenguaje de programación. Bueno, muchas gracias por ver el canal. Si les gustó, un dedito para arriba.